Emily y yo llevábamos años hablando de dejar la ciudad, pero durante mucho tiempo solo fue una idea. La fantasía era más fácil que la realidad. Horarios de trabajo, gastos, siempre había algo que nos mantenía en el mismo lugar. Pero luego, el trabajo de Emily se volvió completamente remoto y mi empresa hizo recortes, dejándome con un paquete de indemnización y más tiempo libre del que sabía cómo usar. El ruido de la ciudad, la rutina, todo empezó a sentirse asfixiante. Emily fue quien encontró el anuncio. «Mira esto», dijo una noche, con la laptop sobre las rodillas. «Es perfecto». Esperaba ver una cabaña demasiado cara en medio de la nada, pero en su lugar vi una vieja casa de 2 pisos, con contraventanas verde oscuro y un porche que la rodeaba justo en el borde de un bosque intacto. Parecía sacada de una postal antigua. «Eso parece el comienzo de una película de terror». Me reí. «O el comienzo de algo bueno», respondió con una sonrisa. A Emily siempre le habían gustado los bosques. Cuando era niña, desaparecía en ellos por horas, regresando con ramitas en el cabello y contando historias sobre ciervos que la dejaban acercarse demasiado o pájaros que parecían seguirla. Siempre decía que había algo diferente en estar en la naturaleza, algo más grande que ella, pero extrañamente familiar. Yo nunca lo había entendido del todo, pero me encantaba verla feliz. Así que hicimos las maletas, dejamos atrás el ruido y nos mudamos al lugar más tranquilo que encontramos. Nuestra nueva casa era vieja, pero tenía carácter. Vigas de madera maciza, un porche profundo y era trepando por las paredes de piedra. Estaba en el extremo del pueblo, donde el pavimento se convertía en tierra y las farolas desaparecían. Era un sitio donde el tiempo parecía ir más lento, donde los días se alargaban con el bosque envolviéndonos por todos lados como un ser vivo. Emily la amó de inmediato. Pasó la primera noche sentada en el porche, envuelta en un suéter viejo, mirando la puesta de sol con una felicidad tranquila que no le había visto en años. Pero algo en la casa, en la tierra que la rodeaba, me parecía demasiado inmóvil. No podía explicarlo, y por un momento deseé que no estuviéramos tan solos allí. No era la inmensidad del bosque lo que me inquietaba, era lo silencioso que era. Crecí en los suburbios, pero incluso yo sabía cómo debía sonar un bosque. Hojas crujiendo con el viento, ramas rompiéndose bajo el peso de algún animal, pájaros llamándose unos a otros desde el dosel. Pero aquí, nada, ni siquiera el zumbido de los insectos. Los árboles estaban inmóviles, las hojas quietas en el pesado aire veraniego. El cielo estaba cubierto de nubes espesas, de esas que parecen aplastarte, pero no había brisa, ni el más mínimo movimiento de aire. No me había dado cuenta de cuánto dependía del ruido de fondo, hasta que no hubo ninguno. Miré a Emily, esperando que ella también lo notara, pero solo sonrió, estiró las piernas y sorbió su té como si nada estuviera mal. «Es perfecto», murmuró. No me lo parecía, y no era el único que lo sentía. Murphy, nuestro perro, había estado explorando el patio cuando llegamos, olfateando los escalones del porche, corriendo por la hierba alta, pero en cuanto se acercó a los árboles, se detuvo. Sus orejas se aplastaron contra su cabeza. Su cola, que había estado moviendo todo el día, bajó lentamente entre sus patas. Y luego retrocedió. Emily chasqueó la lengua, tratando de animarlo a avanzar. «¿Qué pasa, chico?» Murphy gimió bajo y giró sobre sí mismo, trotando de vuelta a la casa con la cola apretada contra su cuerpo. Me reí, sacudiendo la cabeza. Tal vez no está acostumbrado a tanto espacio. Pero no era eso. Nunca lo había visto actuar así. Emily suspiró y negó con la cabeza. «Se acostumbrará». Luego miró de nuevo al bosque y, lo juro, por un instante los árboles se movieron. No con el viento. No había viento. Pero algo se movió en la oscuridad. Emily siempre había sido independiente, pero algo en el bosque me inquietaba. Llevábamos menos de una semana en la casa cuando me dijo que quería explorar los senderos cercanos. «¿Estás segura de que quieres ir sola?», le pregunté, observándola mientras se ataba las botas. Sonrió y ajustó la correa de su mochila. «Estaré bien, solo quiero conocer la zona». Esa sensación en mi estómago se intensificó. «No vayas muy lejos». Me besó en la mejilla y se fue antes de que pudiera decir algo más. Por la tarde, esperaba verla volver. Por la noche, revisé mi teléfono, deslizando la pantalla distraídamente, esperando un mensaje que nunca llegó. Cuando empezó a oscurecer, me preocupé. Salí al porche y miré hacia el bosque. El sol ya se estaba ocultando, tiñendo los árboles de un naranja profundo. Todavía no había señales de ella. Me dije a mí mismo que probablemente había perdido la noción del tiempo, que estaría bien,
Pero esa sensación, la que había tenido desde que nos mudamos, se asentó aún más profundamente en mi pecho. Y entonces, justo cuando estaba por tomar las llaves del coche para ir a buscarla, la vi salir del bosque. Supe de inmediato que algo estaba mal. Se movía demasiado lento, como si caminar fuera un esfuerzo consciente. Su piel estaba pálida, como si hubiera pasado horas en el frío, pero su frente brillaba con sudor. Su ropa estaba manchada de tierra, sus mangas húmedas y oscuras, pero no parecía que hubiera caído. Y sus botas estaban mojadas. No había llovido en días. Di un paso adelante, sintiendo mi pulso acelerarse. ¿Dónde demonios estabas? Estaba a punto de salir a buscarte. Emily me miró como si recién se diera cuenta de que yo estaba allí. Creo que me desorienté. Sonaba aturdida, como si acabara de despertarse de un sueño. Fruncí el ceño. ¿Te perdiste? Hubo una pausa. Luego, demasiado lentamente, asintió. Sí, creo que sí. Pasó junto a mí, subió al porche y entró a la casa sin decir nada más. Dudé antes de seguirla. Algo estaba mal. No se veía asustada, ni avergonzada, ni frustrada. Solo, vacía, como si no estuviera del todo ahí. Esa noche, Murphy se negó a acercarse a ella. Estaba en la sala cuando, de repente, se detuvo en seco en medio de la habitación. Sus orejas se aplastaron contra su cabeza. Sus ojos se fijaron en Emily, que estaba en la cocina llenando una botella de agua. Y entonces, gruñó. Un sonido bajo y grave que nunca antes le había escuchado hacer. Emily lo miró, frunciendo el ceño. ¿Qué le pasa? Abrí la boca para responder, pero antes de que pudiera decir algo, Murphy retrocedió. No corrió, no huyó en pánico. Retrocedió lentamente, cuidadosamente, como si acabara de encontrarse con un depredador. Luego se giró y desapareció bajo el sofá. A la mañana siguiente, estaba medio dormido mientras Emily se sentaba frente a mí en la mesa de la cocina, comiendo un tazón de yogur. Deslizaba el dedo por la pantalla de su teléfono, llevando la cuchara mecánicamente del tazón a la boca. No sé qué fue lo que me hizo notarlo, pero cuando tomé un sorbo de café, algo se sintió mal. Los ojos de Emily estaban fijos en la pantalla, inmóviles, demasiado quietos. La observé entre sorbos, esperando que parpadeara. No lo hizo. Me moví en mi asiento, sintiendo mi pulso acelerarse. Tal vez no estaba prestando suficiente atención, tal vez me lo estaba imaginando. Así que me incliné hacia adelante, observándola más de cerca. Nada. Sentí el estómago retorcerse. 30 segundos. Un minuto entero. Aún sin parpadear. Sus ojos seguían abiertos, vidriosos, reflejando el resplandor azul de la pantalla del teléfono. ¿Dormiste bien?, pregunté, intentando sonar despreocupado. Emily levantó la mirada hacia mí, una sonrisa lenta y perezosa curvando sus labios. Sí. ¿Por qué? Mi corazón latía con fuerza en mis oídos. Todavía no parpadeaba. Solté una risa forzada y sacudí la cabeza. Por nada. Ella mantuvo mi mirada un poco demasiado tiempo antes de volver a su teléfono. El aire se sintió pesado en mi pecho. Esperé, y aún así, no parpadeó. Además de eso, Emily siempre había sido ágil, de esas personas que se mueven sin pensar, rápida, fluida, cómoda en su propia piel. Pero ahora, era como si estuviera aprendiendo a habitar su cuerpo. Me di cuenta una noche cuando se metió en la cama. Levantó las cobijas, deslizándose bajo ellas, pero de repente se quedó quieta. Su mano se quedó suspendida en el aire, con los dedos curvados, como si estuviera a punto de agarrar la manta. Pero simplemente se congeló. Su respiración no cambió, no reaccionó, no se inmutó, solo permaneció así, en medio del movimiento, como si hubiera olvidado qué hacer a continuación. Un segundo pasó, luego 2. Estaba a punto de decir algo, de sacudirla, cuando finalmente se movió otra vez, suavemente, lento, como si nada hubiera pasado. Esa noche no dormí bien. A la mañana siguiente, el aire era frío, lo suficiente como para ver mi aliento salir en pequeñas nubes blancas mientras estaba en el porche, sosteniendo mi taza de café. El suelo estaba húmedo por la escarcha, el cielo cubierto de nubes bajas y grises. Entonces Emily salió. Descalza. Hice una mueca al ver sus pies tocar la madera helada del porche. Ella respiró hondo, estirando los brazos por encima de su cabeza, mirando el bosque como si perteneciera a él. Me envolví más en mi camisa de franela. Jesús, ¿no tienes frío?
Ella dejó caer los brazos a los costados, ladeando la cabeza, como si estuviera considerando la pregunta. Luego sonrió. No. Se volvió de nuevo hacia los árboles, dejando que el viento le revolviera el cabello. La observé, esperando ver cómo su piel se erizaba por el frío. Pero no lo hizo. Y entonces me di cuenta de algo más. Su aliento. El aire helado debería haberlo hecho visible. Pero no había nada. Murphy había dejado de gruñirle a Emily. Pero aún no se acercaba a ella. Ya no era solo miedo. Era evasión. Al principio, pensé que solo estaba nervioso comportándose de manera extraña. Pero a medida que pasaban los días, comencé a observarlo más de cerca. Y me di cuenta de algo que me heló la sangre. Murphy no la miraba. Ni una sola vez. No era solo que se mantenía alejado de ella. Era como si no pudiera verla en absoluto. Una noche, estábamos en la sala de estar. Emily estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados sobre el pecho, mirando hacia la oscuridad del bosque. Murphy estaba en el suelo, a unos metros de ella, sus orejas relajadas, los ojos entrecerrados con sueño. Pero no la estaba mirando a ella. Estaba mirando más allá de ella. No más allá. Al espacio a su lado. Miraba fijamente. Miraba la nada. Un escalofrío me recorrió la espalda. Murphy, llame. Su cabeza se giró inmediatamente hacia mí, su cola golpeando el suelo, sus orejas erguidas. Miré a Emily, esperando que lo notara, pero no se había movido. Me estaba mirando. El silencio se alargó entre nosotros. Tragué saliva, con la garganta seca. Si Murphy no la ve, entonces, ¿qué es lo que ve? Salí a despejarme y fui a la tienda del pueblo. No sé por qué, pero mencioné lo de Emily al tendero. Fue un impulso. Algo de la sensación que tenía en el pecho, en ese peso que no podía quitarme de encima. Supongo que simplemente no podía seguir guardándolo. Estaba en el mostrador, esperando mi cambio, cuando hablé. Mi esposa fue a caminar hace unos días. Creo que se desorientó. Estuvo fuera mucho tiempo. El tendero, un hombre delgado y mayor con un ceño perpetuo, se congeló. No preguntó a dónde había ido. No preguntó si estaba bien. En cambio, deslizó mi bolsa hacia mí y murmuró: «Deberías tener cuidado allá arriba». Su tono hizo que se me erizaran los vellos de los brazos. Fingí reírme. «¿Por qué lo dice?», dudó, pasándome la bolsa lentamente. «Porque hay cosas que se quedan en el bosque». Mis dedos se apretaron en torno a las asas de papel. Intenté reír de nuevo, pero el sonido salió forzado. «¿Qué significa eso?». Solo negó con la cabeza. «Nada. Solo, ten cuidado». Sus ojos se movieron rápidamente por la tienda, como si alguien más estuviera escuchando. Y de repente, ya no quise seguir preguntando. Cuando llegué a casa, las rarezas no habían terminado. La primera vez que toqué a Emily en días. Su piel. Emily solía presionar sus pies fríos contra mí en la cama solo para hacerme gritar. Se quejaba cuando subía demasiado el aire acondicionado, siempre envolviéndose más en las mantas por la noche. Ahora, su piel estaba fría. No solo fría como cuando alguien ha salido un rato al aire. Fría como la piedra. Fue un roce casual, apenas mis dedos tocando su brazo cuando pasé junto a ella en el pasillo. Pero en cuanto lo sentí, mi estómago se hundió. Me detuve. «Jesús, estás helada». Giró la cabeza hacia mí, demasiado lento, demasiado suave. «¿De verdad?». Forcé una risa. «Sí. ¿Te sientes bien?». Sonrió. No con alivio ni diversión, sino con esa sonrisa que alguien pone cuando intenta hacerte sentir tonto por preocuparte. «Me siento bien». La observé un segundo más de lo necesario. Sus pupilas parecían más oscuras que antes. Sus iris eran solo un delgado anillo dorado alrededor de un vacío profundo. Había enrojecimiento alrededor de sus ojos, como si estuviera agotada. Pero nunca parpadeó. Me obligué a apartar la mirada. Me dije a mí mismo que era cosa mía, que tal vez había estado fuera demasiado tiempo. Pero esa noche, algo peor sucedió. Me desperté en la oscuridad, con el cuerpo pesado por el sueño, la mente nublada. Me giré instintivamente, buscando a Emily en la cama, pero las sábanas estaban vacías. Mi corazón dio un salto, y me incorporé de golpe, parpadeando en la penumbra. Emily estaba sentada en el borde de la cama, con la espalda recta, sin moverse, sin reaccionar. Su cabeza estaba inclinada ligeramente hacia la ventana, mirando fijamente hacia afuera. Tragué saliva. «Emily». «Nada, solo seguía mirando». Deslicé los pies hasta el suelo,
sintiendo la madera fría contra mis dedos. Mi garganta estaba seca. Lentamente, extendí la mano y toqué su hombro. Su piel estaba aún más fría que antes, como si hubiera estado afuera, sentada en la helada toda la noche. Y entonces me di cuenta de algo más. No estaba respirando. Me quedé congelado, los dedos aún sobre su piel, esperando sentir el leve movimiento de su pecho. Nada, ni siquiera intentaba fingirlo. Acerqué mi mano a su rostro, esperando sentir el calor de su aliento. Nada, mi pulso martilleaba en mis oídos. Entonces, ella habló. «Vuelve a dormir». Su voz era suave, demasiado suave. Todavía no se había movido. Todavía no había parpadeado. Tragué saliva con fuerza. «Emily, ¿qué eres?» Finalmente, giró la cabeza. Lento, apenas lo suficiente para mirarme por encima del hombro. La luz de la luna iluminó sus ojos en el ángulo perfecto, tan oscuros que no reflejaban nada. Sus labios se curvaron en una sonrisa. «Deberías dormir», susurró. «No quiero que estés cansado». No me moví, no respiré. Entonces, con la misma lentitud con la que se había girado, volvió a mirar hacia la ventana. Y siguió sentada ahí. No dormí esa noche. A la mañana siguiente, apenas funcionaba. Solo café y nervios destrozados me mantenían en pie. Necesitaba respuestas. Así que fui al pueblo. No sabía qué esperaba encontrar. Tal vez solo contacto humano. Alguien normal, alguien que me ayudara a salir de mi propia cabeza. Cuando llegué a la tienda, el viejo tendero estaba afuera, sentado en un banco, con las manos entrelazadas sobre el regazo. Casi pasé de largo, pero entonces habló. «Tienes que irte». Me detuve en seco. Sus ojos estaban fijos en mí. No era un loco murmurando advertencias al aire. No era un mensaje para cualquiera. Era para mí. Tragué saliva. Intenté forzar una risa. «¿Perdón?» Él no parpadeó. Si ella volvió, no debía hacerlo. Un escalofrío recorrió mi espalda. El peso de esas palabras se asentó en mi pecho, entre mis costillas. Abrí la boca para exigirle que explicara, pero él ya se estaba levantando. Di un paso adelante. «¿Qué demonios significa eso?» El anciano negó con la cabeza. Miró de reojo la calle, como si estuviera asegurándose de que nadie nos escuchaba. Entonces, se inclinó un poco más hacia mí y susurró. «No la dejes dormir». Mi boca se secó, pero antes de que pudiera decir algo más, él se giró y se alejó. Lo observé hasta que desapareció tras la esquina. No regresé a casa de inmediato. Me quedé sentado en mi coche, con las manos apretadas en el volante, mirando la nada. Las palabras del viejo se repetían una y otra vez en mi cabeza. Si ella volvió, no debía hacerlo. «No la dejes dormir». Sabía lo que debía hacer. La respuesta era obvia. Llevaba días haciéndolo. Si un amigo me contara esta historia, si viniera temblando, diciéndome, «Algo está mal con mi esposa. No actúa como ella misma. Creo que ni siquiera es humana», le diría lo mismo. «Corre». Pero no lo hice. Aún no. Si alguien más me contara esta historia, no dudaría. Les diría que hicieran sus maletas, que se subieran al coche y que nunca miraran atrás. Pero es diferente cuando es tu esposa. Es diferente cuando es alguien a quien amas. Seguía diciéndome a mí mismo que era mi imaginación, que tal vez estaba exagerando, que tal vez Emily solo estaba cansada o enferma, que tal vez era yo, que aún me estaba acostumbrando a vivir en un lugar nuevo, leyendo demasiado en cosas sin importancia. Y luego estaba el otro pensamiento, el más profundo, el que no quería reconocer. ¿Y si ella sigue ahí? ¿Y si solo necesita ayuda? ¿Y si la dejo y en realidad nunca hubo nada malo? ¿Y si el problema soy yo? Así que en lugar de huir, hice lo peor que podía haber hecho. Intenté entender. Me senté en mi escritorio hasta altas horas de la noche, con el resplandor de la pantalla de mi laptop como única fuente de luz. Busqué en registros antiguos del pueblo, archivos de periódicos, cualquier cosa que pudiera darme una pista sobre lo que estaba pasando con Emily. Empecé con los reportes de personas desaparecidas, y ahí fue cuando los encontré. Excursionistas, campistas, gente del pueblo. Todos habían desaparecido cerca del bosque junto a nuestra casa. La mayoría nunca fue encontrada. Pero un caso en particular llamó mi atención. El artículo tenía más de 30 años. Era de una publicación pequeña, de esas que cubren teorías conspirativas y leyendas urbanas. Algo que normalmente habría descartado como poco fiable. Pero era lo único que coincidía. El recorte de periódico era borroso,
el texto apenas legible, pero el titular hizo que la sangre se me helara. Mujer local regresa tras 3 meses desaparecida. Nunca volvió a ser la misma. Hice clic en el artículo, con el pulso martillando en mis oídos mientras leía. La mujer, Margaret Delaney, de 27 años, había desaparecido en una caminata en el mismo bosque donde Emily se perdió. Desapareció sin dejar rastro. La dieron por muerta. Y luego, una noche, simplemente volvió al pueblo. No recordaba dónde había estado. No tenía heridas. Solo estaba de vuelta. Había una cita de su esposo, que había pasado meses llorándola, convencido de que estaba muerta. Al principio pensé que era un milagro, pero mientras más tiempo pasaba, más me daba cuenta de que no era ella. No realmente. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Seguí leyendo. El informe terminaba abruptamente. No había seguimiento. No había conclusión. Solo una nota inquietante al final de la página. Desapareció de nuevo. Esta vez, para siempre. Me quedé mirando esas palabras. Desapareció de nuevo. Pensé en Emily, de pie junto a la ventana, inmóvil. Pensé en Murphy, mi perro, que se negaba a reconocer su presencia. Pensé en la sensación de su piel bajo mis manos. Demasiado fría. Y entonces me di cuenta de algo que debía haber entendido desde el principio. No tenía miedo de lo que le había pasado. Tenía miedo de lo que estaba a punto de pasar. Cerré la laptop. Mis manos temblaban. Respiré hondo, obligándome a calmarme. Luego me levanté y fui a buscar a mi esposa. Emily estaba en la sala de estar, sentada en el sofá. Su postura era demasiado rígida, demasiado quieta. Parecía estar leyendo, o al menos pretendiendo hacerlo. El libro estaba abierto en su regazo, pero sus ojos no se movían. Solo estaba mirando. Tragué saliva y aclaré la garganta. «Emily». Ella levantó la mirada y sonrió. Mi boca se sintió seca. ¿Qué pasó en ese bosque? Inclinó la cabeza ligeramente, con esa sonrisa pequeña y distante todavía en su rostro. ¿A qué te refieres? Di un paso hacia ella. El día que te perdiste, ¿qué te pasó allá afuera? Su expresión no cambió, pero algo en ella sí, algo más profundo, algo que me hizo sentir como si estuviera haciendo las preguntas equivocadas, como si ella estuviera esperando que me diera cuenta de algo más. ¿Por qué me miras así?, preguntó. Mi corazón se detuvo por un segundo. No respondí. Ella solo siguió sonriendo. Y de repente sentí que ya no estaba viendo a mi esposa, que algo más me estaba mirando de vuelta. Esa noche desperté con una sensación extraña, una quietud profunda. No era solo el silencio de la casa, no era solo el sonido amortiguado del bosque. Era una quietud que se sentía mal, como si estuviera esperando algo. Instintivamente, estiré la mano hacia Emily, pero las sábanas a su lado estaban frías. Me incorporé de golpe, con el corazón martillando en mi pecho. Ya sabía dónde estaba. Estaba junto a la ventana de la habitación, de pie, su espalda hacia mí. Su camisón colgaba suelto sobre su cuerpo. Sus brazos colgaban a los costados, inertes. No se movía, no cambiaba el peso de un pie al otro. No respiraba. Era como si estuviera sostenida en su lugar. Como si, si la tocaba, se caería y se haría pedazos. La luz de la luna la bañaba con un resplandor plateado. Y por primera vez me di cuenta de lo antinatural que era su inmovilidad. Tragué saliva con dificultad, ya levantándome de la cama. Emily no respondió, ni siquiera respiró. Mis dedos se clavaron en las sábanas. Me obligué a dar un paso adelante. Había pasado tantas noches ignorando esta sensación. Miedo de que hacer algo la empeorara. Pero ya no podía ignorarlo. No cuando la veía así. Sus hombros temblaban. Y entonces lo vi. Su reflejo en el vidrio. Emily estaba llorando. Las lágrimas corrían por su rostro, atrapando la luz de la luna al deslizarse por sus mejillas. Pero su expresión no cambiaba. Su boca no temblaba. Sus cejas no se fruncían. Su rostro seguía inquietantemente inmóvil, los labios ligeramente entreabiertos, como si su cuerpo hubiera olvidado cómo llorar, como si las lágrimas cayeran en contra de su voluntad. Un peso frío se asentó en mi pecho. Emily. Me acerqué, la voz apenas un susurro. Sus hombros se estremecieron, el movimiento más pequeño que había visto de ella en días. Entonces habló. No puedo parpadear, susurró. Las palabras no tenían sentido. Tragué saliva, cerrando los puños. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Lentamente giró la cabeza,
el movimiento dolorosamente lento, como si su cuerpo ya no supiera moverse de esa forma. Cuando finalmente me miró, la respiración se me atascó en la garganta. Sus ojos estaban demasiado abiertos. La piel debajo de ellos, enrojecida y oscura por la falta de sueño, pero lo peor era que los globos oculares estaban secos, llenos de venas rotas. ¿Cuánto tiempo llevaba obligándose a mantenerse despierta? ¿Cuánto llevaba luchando contra esto? Si parpadeo, susurró, volveré. Sentí mi pulso martillar en las costillas. Su respiración se entrecortó. Su cuerpo tambaleó levemente, aplastado por la fatiga. No le quedaba mucho tiempo. Y entonces me miró. De verdad me miró. Y en el fondo de sus ojos había algo moviéndose. Una sombra detrás del iris. Algo que se estiraba, que esperaba. Su voz apenas fue un aliento. Nunca debí irme. Emily se balanceó sobre sus pies, respirando de manera superficial. Estaba perdiendo. Lo vi claro. Su cuerpo estaba fallando. El agotamiento finalmente la estaba venciendo de maneras que ya no podía combatir. Su piel era demasiado pálida, sus labios entreabiertos como si respirar fuera un esfuerzo consciente. Sus músculos temblaban involuntariamente, pequeños espasmos recorriendo su piel. Y por primera vez, entendí que esto no era elección suya. Lo que sea que le pasó en el bosque, lo que sea que se había convertido, le fue impuesto. No lo quería, solo estaba intentando quedarse. Y estaba perdiendo. Emily, quédate conmigo. Extendí la mano sin pensar, rozando su brazo. Ella se estremeció al contacto, su cuerpo se tensó, pero no se apartó, solo seguía mirándome. Las lágrimas fluían sin detenerse, silenciosas, infinitas, como si su cuerpo supiera algo que ella no, o tal vez siempre lo supo. Tragué saliva. No tienes que hacer esto sola. Sus labios se separaron un poco, pero no salieron palabras. Sus piernas temblaron. Estaba a punto de caer. La agarré por los hombros, sosteniéndola. Mi propio cuerpo temblaba. Siéntate. ¿Sí? No tienes que. No quiero volver. Su voz se quebró, cargada de miedo. Apreté mi agarre. Entonces no volverás. Sacudió la cabeza débilmente. No lo entiendes. Sus dedos se aferraron a mi camisa como si intentara anclarse a algo real. Su cuerpo estaba quemando las últimas reservas, luchando contra lo inevitable. Emily, mírame. Ella ya me estaba mirando. Nunca dejó de hacerlo. Pasé mis manos por sus brazos intentando estabilizarla. Vamos, solo siéntate. Bebe un poco de agua. Vamos a resolver esto. ¿Sí? Ella parpadeó. No, casi parpadeó. Sus párpados temblaron, como un espasmo muscular. Su cuerpo se estaba rindiendo. El pánico me atravesó. No, quédate conmigo, suplicaba. Ella inhaló de golpe, luchando contra ello. Sus dedos se clavaron en mi piel. Su agarre débil pero desesperado. No puedo. Volvió a tambalearse y la sujeté, abrazándola para mantenerla de pie. Solo un poco más, por favor, Emily. Su pecho se elevó en una última respiración pesada. Sus dedos se soltaron. Sus párpados temblaron. Y luego parpadeó. La estaba sosteniendo. O al menos eso creía. Mis brazos estaban vacíos. Apretaba solo aire. No había cuerpo. No había peso. Había estado ahí, temblando, caliente, contra mí, y ahora desaparecida. Retrocedí tambaleándome, mis manos aún extendidas como si intentaran entender qué había pasado. Miré a mi alrededor frenéticamente. La habitación estaba vacía, sin rastro de que Emily hubiera estado allí, sin ropa tirada, sin cabellos en la almohada, sin marcas en la cama donde había dormido a mi lado. Solo ausencia, de la que se siente permanente. Una suave brisa agitó las cortinas. Me giré lentamente. La ventana estaba abierta. Sabía que la había cerrado antes de acostarme. Afuera, los árboles permanecían inmóviles, siluetas oscuras que parecían esperar. El aire era denso, expectante. El bosque estaba completamente silencioso. No solo quieto, silencioso. Un sonido rompió la calma. Un sonido familiar que, en ese momento, se sentía extraño. El golpeteo de una cola contra el suelo. Giré la cabeza, el estómago encogido. Murphy estaba en la puerta, mirándome, moviendo la cola. No con miedo, no con duda. Moviendo la cola. Por primera vez en semanas, Murphy dio un paso hacia mí. Caminó directamente hasta donde estaba y presionó su nariz contra mi mano, como si todo fuera normal de nuevo. Como si la casa estuviera completa otra vez.
como si ella nunca hubiera estado aquí. Me dejé caer al borde de la cama, con las manos temblando. Sentía la cabeza pesada, la visión se me nublaba y mis pensamientos se negaban a darle sentido a lo que acababa de pasar. Tragué saliva con fuerza, mirando el espacio vacío a mi lado. La cama donde ella había dormido, donde habíamos reído, donde habíamos vivido. Susurré: Emily. La palabra apenas fue un aliento, pero ya lo sabía. De alguna manera, ella había vuelto, deseando pasar tiempo juntos a pesar de las condiciones. Pero tenía razón. Lo que sea que le pasó allá afuera, lo que sea que encontró, nunca debió haberla dejado volver.